Si no me escuchas, no descarto considerar el divorcio. Ante una declaración tan egocéntrica de mi esposo, he llegado a sentir que ya no quiero estar involucrada con él. He decidido aceptar la opción del divorcio que él propuso. Él me miró con satisfacción, sin ser consciente de lo que le depara el futuro en la Ciudad de México. Mi nombre es Amelia. Tengo 35 años, llevo 5 años casada y vivo con mi esposo, Ricardo. Hemos querido tener hijos, pero no hemos sido bendecidos con ninguno. Consideramos los tratamientos de fertilidad, pero finalmente decidimos esperar a que sucediera de forma natural debido a los puntos de vista de mi esposo. Incluso si no podemos tener hijos, vivir nuestras vidas juntos es una vida en sí misma, dijo él, lo que alivió un poco mi corazón. Después de casarnos, los dos padres de mi esposo fallecieron uno tras otro, por lo que no tuvimos tiempo de enfocarnos en el tratamiento. A decir verdad, Ricardo siempre ha sido mandón. Originalmente éramos jefe y subordinada en el trabajo. Frente a los familiares, me llama esposa tonta y me regaña duramente por cualquier error. Esta relación ha continuado incluso después de convertirnos en marido y mujer. Decir esto podría hacer que mi esposo parezca una mala persona, pero también tiene sus momentos amables. Cuando era mi superior, me daba consejos y orientación precisos durante los fracasos o dificultades laborales, y me ha agradecido por mis esfuerzos. Un momento particularmente memorable fue cuando me animó después de que perdí a mi amado abuelo, lo que profundizó nuestra relación y eventualmente nos llevó al matrimonio. Después del matrimonio, dejé mi trabajo para convertirme en ama de casa. Amelia, ya estoy en casa. Bienvenido. Debes estar cansado. Mi esposo llega a casa después de las 9 de la noche. Sus responsabilidades como gerente son pesadas y trabaja hasta tarde casi todos los días. Has tenido un día difícil de nuevo. Gracias por tu arduo trabajo, le decía yo. Mientras ordeno su ropa y sus calcetines, él se desploma en el sofá, demasiado cansado para responder, y permanece en silencio. Esto se ha convertido en su rutina diaria. Comienzo a preparar la cena para que pueda comer lo antes posible. Una vez que la comida y el tenedor están listos, comienza a comer en silencio. Después de terminar su comida en unos 10 minutos, se dirige al baño. Preparo una toalla de baño y ropa interior para él y limpio después de la comida. Luego, mi esposo se va directo al dormitorio después de su baño. Siempre ha sido un hombre de pocas palabras. Pero desde su ascenso, parece más agotado y nuestras conversaciones se han vuelto casi inexistentes. Sin embargo, confío profundamente en él y lo amo porque estuvo allí para mí cuando estaba en mi punto más bajo. Perdí a mi padre en la secundaria y a mi madre justo después de entrar a la preparatoria. Mi abuelo me acogió y me crió como a su propia hija. Amaba a mi amable y cálido abuelo con todo mi corazón. Cuando me convertí en una adulta trabajadora, deseaba fervientemente recompensar a mi abuelo por su amabilidad llevándolo de viaje por el país y disfrutando de comidas deliciosas juntos. Los días que pasé con mi abuelo fueron increíblemente felices y siempre deseé que tuviera salud. Sin embargo, a los 3 años de mi carrera profesional, mi abuelo falleció de cáncer de pulmón, dejándome completamente sola. Aunque sabía que algún día tendríamos que separarnos, nunca esperé que fuera tan pronto. Quería hacer más por mi abuelo y pasar más tiempo con él. Abrumada por el dolor, pasé muchas noches llorando. Fue entonces cuando mi jefe de aquel momento, Ricardo, notó mi angustia y me apoyó. Mi esposo me escuchó y me ofreció palabras de consuelo, diciendo, eso debe haber sido difícil. Lo has hecho bien. Estoy verdaderamente agradecida de que él fuera mi superior. Aunque suele ser estricto, fue particularmente cálido y alentador en ese momento. Estoy convencida desde el fondo de mi corazón de que mi esposo realmente tiene un corazón cálido. Este hecho es claro para mí. Por eso deseo sinceramente seguir apoyando a mi esposo en el futuro. Así es como me he sentido últimamente. Pero entonces sucedió algo una tarde en un día de descanso. Sonó el teléfono de nuestra casa. ¿Diga? Sí. Hola, habla tu cuñado. Quien llamaba era Gabriel, el hermano de mi esposo. Oh, ha pasado tiempo. ¿Qué pasa? En realidad, necesito hablar con mi hermano. ¿Está ahí? Sí, un momento.
Le transmití el mensaje a mi esposo, que se estaba relajando en la sala de estar. Hay una llamada para ti. Bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Inusualmente, mi esposo comenzó a sonreír tan pronto como empezó a hablar con su hermano. Siempre muestra un afecto especial hacia Gabriel, que es 15 años menor que él, se casó con una mujer hermosa hace 2 años y parece estar viviendo una vida feliz. Pero, ¿qué podría haber pasado? ¿En serio? ¿Es así? ¿Estás bien? El tono de mi esposo se volvió serio de repente. Tenía curiosidad por saber qué estaba pasando. Entendido. Si alguna vez tienes problemas, no dudes en decir algo. Ya sabes, soy tu hermano. Con eso, mi esposo terminó la llamada. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Parece que Gabriel perdió su trabajo. ¿Qué? Lo despidieron. Me quedé impactada. No esperaba esto. Sí, escuché que la situación de la empresa no era muy buena. Pero ser despedido. Mi esposo se sentó decepcionado. No pude ocultar mi propio impacto. Mi cuñado es muy diferente a mi esposo. Es gentil y tranquilo, siempre humilde. Me trata como a su verdadera hermana. Incluso cuando mi esposo me menosprecia frente a los parientes, él decía, hermano, no digas cosas así. Hará que Amelia se sienta triste, y se disculpaba conmigo por la rudeza de mi esposo. Su esposa también es maravillosa y tengo una impresión muy positiva de ellos como pareja. Me preguntaba cómo podríamos apoyar a Gabriel y a su esposa. Estaba llena de un deseo de ayudarlos y apoyarlos. Oye, ¿hay algo que yo pueda hacer? Entonces mi esposo me miró con frialdad. ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, estaba pensando si hay algo que podamos hacer para ayudar a animar un poco a tu hermano. Mi esposo suspiró profundamente ante mi sugerencia. Eres realmente inútil, ¿verdad? Puede que no lo entiendas porque te falta experiencia social, pero este es su momento más difícil. Decir irreflexivamente que deberíamos ayudar sin entender la situación es algo de lo que preferiría que los extraños se abstuvieran. Su postura excesivamente agresiva me hizo discutir instintivamente. Parece que mis palabras, con intención de amabilidad, lo enfurecieron. ¿Extraña? ¿No soy parte de la familia también? Repliqué. ¿Familia? Eres mi esposa, pero no tienes ninguna relación con Gabriel. ¿Irrelevante? Una extraña. Sus palabras atravesaron mi corazón profundamente. Era la primera vez que mi esposo era tan agresivo. El hecho de que su hermano hubiera perdido su trabajo debe haber sido un gran impacto para él, sin embargo, pensé que no había necesidad de que hablara de esa manera. Simplemente no hagas nada innecesario, dijo antes de salir de la casa. Después de eso, mi esposo se volvió aún más estricto conmigo. ¿Qué es esto? Deberías aprender de la esposa de Gabriel. ¿Qué has estado haciendo en casa hoy? Bueno, ¿en casa? La esposa de mi hermano logra mantener todo en orden y maneja perfectamente las tareas del hogar. Nunca antes había visto a mi esposo ser tan irracional. ¿Qué demonios pasó? ¿Puedes calmarte un poco? ¿Qué te ha pasado? Finalmente expresé mi opinión. Silencio. Todo se ha vuelto un desastre por tu culpa. Mi esposo pronunció cosas tan absurdas. Era incomprensible. Eventualmente, dejamos de tener conversaciones o incluso de intercambiar miradas, y la distancia entre nosotros como pareja se hizo más amplia. Gradualmente, comencé a dudar de nuestra relación. En uno de esos días, mi esposo estaba empacando por la mañana. Como si estuviera haciendo una limpieza general, clasificó los artículos necesarios de los innecesarios y las bolsas de basura se amontonaron. Me pregunté qué estaba haciendo. Sin embargo, nuestra relación se había vuelto tan tensa recientemente que no tenía energía para hablar con él. Por lo tanto, no dije nada sobre sus acciones. Inusualmente, mi esposo me habló. Oye, ¿qué estás haciendo? Prepárate. ¿Para qué? ¿Lista para qué? Nos mudamos. Le vamos a dar esta casa a Gabriel y a su esposa. ¿De qué estás hablando?
Según mi esposo, debíamos entregar nuestra casa, donde vivíamos, a su hermano y a su esposa, quienes estaban pasando dificultades después de que él perdió su trabajo. ¿Qué? ¿A qué te refieres? No hagas algo tan arbitrario. Cállate. No me desafíes, gritó mi esposo. Sin embargo, no me perturbé. ¿No querías hacer algo por mi hermano también? Eso es completamente diferente, ¿no? Si vamos a regalar esta casa, ¿dónde se supone que viviremos? Pregunté en medio de mi confusión. Él respondió con indiferencia, podemos pensar en eso más tarde. Lo importante ahora es que mi hermano enfrenta una dificultad severa. Necesita el apoyo de su hermano en este momento. Mi esposo procedía con las cosas de una manera muy egocéntrica, como si su decisión fuera absoluta. Sin embargo, yo sabía que Gabriel no era el tipo de persona que nos echaría para vivir en esta casa con descaro. Ellos no son así. ¿Por qué mi esposo tomaría tal decisión? Mientras albergaba esta pregunta, mi esposo me dijo algo inesperado. Si sigues resistiéndote, ya no eres necesaria en esta casa, afirmó mi esposo con frialdad. Al día siguiente, mientras limpiaba con irritación la habitación de mi esposo, encontré una solicitud de divorcio completada. Nunca me había imaginado que mi esposo estuviera tratando de terminar nuestro matrimonio. Me quedé completamente atónita por esta acción inesperada. Pero en algún lugar de mi corazón, llegué a comprender que esta situación podría ser un punto de inflexión significativo para nosotros como pareja. Sentí que no había perspectivas de que nuestra relación se recuperara si me quedaba con mi esposo por más tiempo. Por lo tanto, recogí la solicitud de divorcio que se me había caído al suelo por el impacto y la firmé en silencio. Mi esposo nunca soñaría que yo realmente solicitaría el divorcio. Imaginando este giro inesperado de los acontecimientos, sonreí un poco para mis adentros. Después de firmar esa noche, finalmente me decidí a confrontar a mi esposo. Escucha, ¿recuerdas que esta casa no es de tu propiedad? Le pregunté. Él respondió con un desconcertado, Esta casa es donde viví con mi abuelo, y la tierra fue heredada de él. ¿Olvidaste que yo la heredé? Mis palabras dejaron a mi esposo visiblemente sorprendido. Considerando que esta casa no está a tu nombre, ¿cómo planeas transferirla a tu hermano? Me gustaría saberlo. Presioné con mis preguntas. Bueno, eso. Mi esposo comenzó a vacilar. ¿Olvidaste ese hecho? Empezaste a vivir en mi casa antes de casarnos porque pensabas que pagar alquiler era un desperdicio. He estado pagando los impuestos sobre la propiedad de esta casa y el terreno cada año. Nunca has contribuido ni una sola vez, ¿verdad? Y sin embargo, decides regalarla sin consultarme, lo desafié. No, eso es porque. Se tropezó con sus palabras. Suficiente. Una vez que se entregue esta solicitud al registro civil, el divorcio será oficial. Entonces seremos verdaderamente extraños, declaré con calma, presentando la solicitud de divorcio frente a él. Espera, hablemos de esto con calma, dijo apresuradamente. ¿Calmarme? Esa es mi frase. Estoy horrorizada de que prepararas una solicitud de divorcio tan fácilmente. Tu egoísmo es asombroso. Desaté todas las quejas que había estado guardando. Una vez amé a mi esposo de todo corazón y creí que él también me amaba, pero quizás eso fue un malentendido de mi parte. Nunca esperé que nuestro matrimonio pudiera terminar tan fácilmente. Amelia, espera. Estás entendiendo mal algo. Hablemos de esto apropiadamente. ¿Hablar de qué exactamente? Fuiste tú quien propuso el divorcio, ¿no es así? Ya no me queda amor por ti. Declarando eso, coloqué cuidadosamente la solicitud de divorcio en un sobre. Planeaba entregarla en el Palacio Municipal a primera hora de la mañana aprovechando el fin de semana. Mi esposo se desplomó en el suelo consternado. Nunca imaginé que llegaría a esto, murmuró con voz aturdida. Sin ninguna simpatía por él, declaré firmemente, esta es mi casa. Vete rápido. Una vez que la solicitud de divorcio sea entregada, seremos extraños. Es imposible que extraños vivan bajo el mismo techo. Mi esposo continuó resistiéndose hasta el momento en que salió de la casa,
pero mi resolución era firme. Ahora era un extraño, no había razón para la simpatía. Incluso cuando mi esposo suplicó con lágrimas, mi corazón no se conmovió. Finalmente, salió de la casa como resignándose. Nuestro divorcio se conoció rápidamente en su lugar de trabajo. Comenzó a recibir miradas frías, y se difundieron varios rumores provocados por el divorcio, lo que aparentemente le hizo perder su lugar en el trabajo. ¿Quién difundió tales rumores? Simplemente respondía a las preguntas de sus colegas y subordinados sin tomar más acciones. Entonces, un día, medio año después del divorcio, de camino de regreso de visitar una agencia de bienes raíces, me encontré inesperadamente con una persona inoportuna. Era mi antiguo esposo, ahora me referiré a él como mi exesposo. Parecía como si hubiera estado esperando que yo saliera de la agencia de bienes raíces. Su comportamiento me dio una sensación espeluznante. Debido a que me siguió persistentemente, no pude ignorarlo y finalmente elegí hablar con él. Ya basta. Si tienes algo que decir, dilo rápido, lo presioné por una respuesta. Amelia, en realidad, te he estado guardando rencor durante mucho tiempo. Mi ex esposo me miró con furia y de repente dijo esto. ¿Qué? Me quedé desconcertada por su repentina declaración. Según explicó, resultó que mi esposo me culpaba por la pérdida del trabajo de Gabriel. ¿Cómo es eso culpa mía? Le pregunté. Desde que nos casamos, las desgracias se han acumulado, eso fue lo que dijo. De hecho, desde nuestro matrimonio, sus padres habían fallecido y él también se había lesionado, entre otras desgracias. Sin embargo, su padre había estado hospitalizado antes de nuestro matrimonio y su madre siempre había tenido una salud frágil. Además, su lesión se debió a que se cayó mientras estaba borracho y se rompió la muñeca, lo cual fue enteramente su propia culpa. A pesar de esto, parecía creer que yo era la causa de su infortunio. Saber que mi esposo me culpaba de toda su mala suerte me dejó absolutamente asombrada. ¿Entonces me odiabas porque pensabas que yo era la causa de tu desgracia? Te perdoné pensando que solo eras torpe, pero en realidad solo me guardabas rencor. Me sentí decepcionada con su actitud. Siempre culpaba a los demás, una persona verdaderamente egocéntrica sin ningún fundamento. No podía entender cómo lograba mantener una posición gerencial en el trabajo. Me preocupaba si sus subordinados también eran culpados injustamente por razones irracionales. ¿Cuándo había cambiado el superior en el que una vez confié para convertirse en tal persona? Me sentí un poco apenada por haberme casado con alguien así. Pero desde que me divorcié de ti, la mala suerte de hecho ha continuado. ¿Qué tipo de mala suerte específicamente? Cuando le pregunté, se subió la manga para mostrarme. Su piel tenía cicatrices de quemaduras. En realidad, hubo un incendio en el departamento donde vivía hace 3 meses. No solo eso, también perdí mi billetera con 5.000 pesos mexicanos y he estado cometiendo errores en el trabajo. Además, las cosas no han ido bien con mi hermano recientemente y no hemos estado en contacto. En otras palabras, su desgracia continuó incluso después de nuestro divorcio. No es de extrañar. Honestamente, incluso escuchando sus problemas, no pude reunir ninguna simpatía porque todo era resultado de sus propias acciones. No tenía nada que ver conmigo. Por favor, Amelia, quiero que vuelvas. No soy nada sin ti. Recuerda, estuvimos juntos como pareja y cuando trabajabas como empleada. Te apoyé de muchas maneras, ¿verdad? Cuando tu abuelo falleció, estuve allí para apoyarte mucho, dijo, intentando hacerme sentir culpable. La desgracia que enfrentas es el resultado de tus propias acciones, ¿verdad? ¿Por qué no reflexionas sobre ti mismo? Deberías hacer algo con respecto a tu mal hábito de culpar siempre a los demás, le dije y me alejé caminando. Amelia, espera. Amelia. Gritó él, tratando de detenerme, pero fingí no conocerlo y desaparecí entre la multitud por la avenida Insurgentes. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada de Gabriel. Amelia, supongo que ya no puedo llamarte hermana. En realidad, tengo algo de qué hablar con respecto a mi hermano. Según mi cuñado, la decisión de darle nuestra casa fue tomada unilateralmente por Ricardo. Gabriel y su esposa no sabían nada sobre el plan.
Mi hermano siempre ha tenido tendencia a presumir y he estado preocupado por su personalidad durante mucho tiempo. La forma en que te trató, Amelia, fue terrible y fue doloroso verlo como su hermano. Dijo que él era realmente una persona de buen corazón. Me pregunto por qué hay tal diferencia de personalidad entre los hermanos. No sé si me corresponde decir esto, pero siento que tomaste la decisión correcta al divorciarte. Espero que encuentres la felicidad, Amelia. Muchas gracias. Eso significa mucho para mí. Más tarde, escuché que Gabriel afortunadamente encontró trabajo rápidamente y parecía estar logrando salir adelante. Me sentí verdaderamente aliviada. He decidido mantener cierta distancia de mi hermano, mencionó él. Parece que mi cuñado tenía sus propios pensamientos y redujo gradualmente las interacciones con su hermano. Esta fue la razón por la cual mi exesposo había perdido el contacto con su hermano menor. Después del divorcio, al ser distanciado por su hermano más cercano, mi exesposo se encontró en un estado de soledad. Espero que algún día pueda entender las consecuencias de sus acciones. Antes de eso, tengo que desaparecer completamente de la vida de mi exesposo. El día que me encontré con mi exesposo, acababa de firmar un contrato con un agente de bienes raíces para alquilar la casa que heredé de mi abuelo. La casa era demasiado grande para vivir sola, sin embargo, no podía soportar separarme de la casa llena de recuerdos de mi abuelo. Esperaba dejar que alguien que quisiera vivir allí usara la casa. Cambié mi número de teléfono y mi dirección, cortando todos los lazos con mi exesposo. La vida aún tiene muchas posibilidades para mí. Después de todo, solo tengo 35 años. Mi nombre es Lorena. Soy una empleada de empresa de 29 años y este año significa que me estoy haciendo más vieja todavía. Conocí a Alejandro, un año mayor que yo, a través de amigos, y decidimos casarnos 6 meses después de empezar a salir. Alejandro, quien se hizo un nombre en el tenis durante sus días de estudiante, es una persona activa que continúa jugando al tenis incluso ahora. Como yo estuve en el club de tenis durante mis días de secundaria, inmediatamente encontramos puntos en común. Una vez que empezamos a salir, a menudo jugábamos al tenis juntos los fines de semana en un club del Estado de México. Un día después de nuestra cita, Alejandro me propuso matrimonio y decidimos casarnos. Han pasado casi 3 años desde que nos casamos. No tenemos hijos, pero compramos un departamento después de casarnos y hemos estado viviendo juntos desde entonces. Ambos trabajamos y, aunque no tenemos dificultades financieras, tampoco podemos decir que seamos ricos. Llevamos una vida feliz. Sin embargo, algo sucedió entre nosotros que destrozó mis días pacíficos. Un día, Alejandro de repente me pidió que fuera a la casa de sus padres en el sur de la ciudad. Sorprendida, me apresuré a ir allí para encontrar a Alejandro, a sus padres y a una mujer desconocida esperándome. Mientras me esforzaba por entender la situación, Alejandro de repente se arrodilló y dijo: «Lorena, lo siento de verdad. La verdad es que he estado involucrado con esta mujer de aquí, Paulina. La semana pasada, descubrimos que Paulina está embarazada. Me siento responsable por ella y por el bebé. Por eso, creo que es mejor que nos separemos. Lo siento, pero quiero el divorcio». Alejandro me impactó con esta revelación. Expuesta a su infidelidad y al embarazo, y enfrentada a sus demandas de divorcio, me quedé atónita. Fue entonces cuando mi suegra me habló. «Lorena, por favor perdona a Alejandro». Sí, él engañó. Pero el problema reside en ustedes dos. Tú y Alejandro no eran realmente una buena pareja desde el principio. Así que lo siento, pero por favor olvídate de él. Y mi suegro añadió: «El padre de Paulina es un ejecutivo en una empresa importante, un hombre en una posición totalmente diferente a alguien como tu pobre padre. Creo que sabes quién es más adecuado para nuestro hijo». No podía creerlo. El padre de Alejandro me menospreció no solo a mí, sino también a mi padre. Normalmente, los padres culparían a su hijo por engañar, pero los padres de Alejandro no parecían pensar de esa manera. En cambio, parecían pensar que era natural que nos divorciáramos y que su hijo no había hecho nada malo. Tomé los papeles del divorcio y dije: «Entiendo lo que todos quieren decir. Estar con personas que tienen pensamientos tan retorcidos podría afectarme a mí también».
Me sorprende cómo hacen que parezca que yo soy la villana a pesar de la infidelidad de Alejandro. No se preocupen, yo misma entregaré estos papeles de divorcio al registro civil. Dejaré el resto a un abogado. Y con eso, abandoné rápidamente la escena. Mientras me iba, mi suegro dijo burlonamente, una persona pobre contratando a un abogado. ¡Qué desperdicio de tiempo y dinero cuando ni siquiera tiene nada! No debería intentar hacer más de lo que puede. Jajaja. Ignorándolo, salí de la casa de sus padres e inmediatamente fui al Palacio Municipal para entregar los papeles del divorcio. Al menos pude terminar mi matrimonio con Alejandro. Al día siguiente, sorprendentemente, Alejandro y Paulina vinieron a mi departamento. Al verme, Alejandro dijo, «Oh, ¿todavía estás aquí? Ni siquiera has empacado tus cosas. Te estás tomando tu tiempo, ¿verdad?» Al escuchar esto, Paulina también me miró con curiosidad. Estaba furiosa por las palabras de Alejandro. ¿De qué estás hablando? Tú eres quien debería tomárselo con calma. Esta es mi casa, así que tú deberías ser quien se vaya. Los de la mudanza vendrán pronto para llevarse todas tus pertenencias a casa de tus padres. Si hay algo que no quieras que toquen, deberías llevártelo ahora, repliqué. Al escuchar esto, Alejandro entró en pánico de repente. ¿Qué? Esta es mi casa. La propiedad debería estar a mi nombre, exclamó. Me quedé estupefacta. Después de todo, este departamento fue comprado a mi nombre. Ya le había contado a Alejandro sobre esto y sobre los antecedentes de mi familia antes de casarnos, pero parece que Alejandro es del tipo que olvida convenientemente las cosas que no le convienen. Quizás esta naturaleza despreocupada es la razón por la que Paulina lo convenció fácilmente. Mostré la escritura del departamento y mi nombre estaba claramente escrito en ella. El rostro de Alejandro cambió rápidamente al verla. Mientras tanto, el rostro de Paulina comenzó a nublarse de ira. Alejandro, ¿de qué se trata todo esto? Esto es completamente diferente de lo que me dijiste antes. ¿Me estabas engañando? Paulina comenzó a confrontarlo. Esto es extraño. ¿Qué está pasando? Respondió Alejandro confundido. Esa no es una respuesta. Explícate. Insistió Paulina. Primero, esta es mi casa, así que por favor lleven su discusión afuera. Y para que lo sepas, Alejandro tiene varias deudas, así que si planeas casarte con él, prepárate para esa carga, declaré con calma los hechos a Paulina. Al escuchar esto, Paulina parecía a punto de decir algo, pero no me importó y los eché a ambos de la habitación, cerrando la puerta tras ellos de un portazo. Después de un rato, pude escucharlos discutir afuera de la puerta, pero finalmente se calmó. Aproximadamente una hora después, los de la mudanza finalmente llegaron y se llevaron todas las pertenencias de Alejandro a la casa de sus padres. La habitación ahora estaba limpia y me estaba relajando en el espacio recién organizado, pero duró poco. De repente, el intercomunicador sonó repetidamente. Abrí la puerta con cautela manteniendo puesta la cadena de seguridad y mi suegra estaba allí parada. Hola. ¿Hay algo que necesite? Lorena. ¿Por qué mantuviste algo tan importante en secreto? ¿De qué está hablando? No puedo creerlo, pero Alejandro acaba de decirme que este departamento está a tu nombre y que tus padres son los dueños de esa famosa cadena de restaurantes de comida mexicana. Parecía que Alejandro finalmente recordó las circunstancias de mi familia. ¿Qué hay con eso? Si lo hubiera sabido, nunca habría permitido que este divorcio sucediera. Una hija de una familia tan rica. Nos encantaría tenerte de vuelta en nuestra familia. Lorena, por favor reconsidera y comienza de nuevo con Alejandro. Me quedé impactada y sin palabras ante su escandalosa petición. No podía aceptar lo que me pedía. Realmente tiene una forma terrible de pensar las cosas. ¿No soy un ser humano? ¿Solo le interesa el dinero? Lo siento, pero no quiero tener nada más que ver con usted. No hay nada más de qué hablar, así que por favor váyase, dije e intenté cerrar la puerta. Pero mi suegra, enfurecida por mi actitud, levantó la voz con ira. No seas tan arrogante. Te estoy dando mi permiso para reconciliar sus diferencias.
Arregla las cosas con él ahora mismo. No me moveré de este lugar hasta que aceptes volver con él. Abre esta puerta inmediatamente. Dijo esto golpeando la puerta repetidamente. Decidí que no podía manejar esto sola y llamé a la policía. Vinieron y se llevaron a mi suegra. Incluso mientras los oficiales se la llevaban, ella gritaba algo en voz alta, pero ya no me importaba escuchar sus palabras. Había una razón por la cual mis suegros no conocían los antecedentes comerciales de mi familia. Mi padre, proveniente de un entorno pobre desde la infancia en un pueblo de Oaxaca, continuó viviendo modestamente incluso después de convertirse en presidente de la empresa. Nunca consideró comprar ropa de marca. Siempre cuidaba mucho sus pertenencias y las usaba durante mucho tiempo. Por lo tanto, en nuestra boda, usó un traje que había comprado hace décadas. Al ver esto, mis suegros asumieron que mi padre no estaba bien económicamente y malinterpretaron su cadena de restaurantes como un pequeño negocio de propiedad privada. Como resultado, nunca profundizaron en el negocio de mi padre. El tiempo pasó sin que ellos entendieran las verdaderas circunstancias de mi familia. Días después de lograr enviar a mi suegra a casa, Alejandro intentó convencerme de reconciliar nuestras diferencias. Su persistencia era increíblemente agotadora. Era sorprendente lo insistente que era. A pesar de que él fue quien propuso el divorcio, parece tener un talento para olvidar rápidamente las verdades inconvenientes. Abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta, y Alejandro, al verme, comenzó a hablar con ojos llorosos. Lorena, por favor intentémoslo de nuevo. Todo es culpa mía. Lo siento de verdad. Todavía te amo. Estemos juntos otra vez. Luego explicó un giro repentino de los acontecimientos. Al parecer, Paulina se había acercado a Alejandro con el objetivo de obtener su casa, fingiendo estar embarazada para influir en él. Sin embargo, una vez que se enteró de las considerables deudas de Alejandro, se dio por vencida y huyó. Y ahora Alejandro venía a mí para buscar la reconciliación. ¿Qué estás diciendo? No sé nada de eso. ¿Cómo puedes decir eso? Después de que engañaste y sacaste a relucir el divorcio, ahora que ella te dejó, ¿quieres volver conmigo? No hay límite para tu audacia. No tengo ninguna intención de volver contigo. No vuelvas nunca por aquí. Rechacé a Alejandro en ese mismo momento. Sorprendentemente, se fue en silencio. Sin embargo, este no sería su último intento. Días después, toda la familia de Alejandro se presentó inesperadamente en mi lugar de trabajo en las oficinas de Polanco. Estaban gritando, «¡Traigan a Lorena! ¡Saquen a esa mujer de aquí! Sabemos que está aquí», causando el caos en la oficina y provocando que llamaran a los guardias de seguridad. Me quedé allí estupefacta por la situación, pero ya no se saldrían con la suya. Yo trabajaba en la sede central de la empresa de mi padre, y ese día mi padre también estaba en la oficina. Todos mis colegas también me apoyaron. Oigan, ¿qué están haciendo? Esta es mi empresa. No se limiten a irrumpir y montar una escena. Sé todo lo que hicieron para degradar a mi hija. No vuelvan a acercarse a ella y nunca vuelvan a poner un pie en esta empresa. Mi usualmente calmado padre gritó furiosamente a mis antiguos suegros. Todos, incluidos los empleados y la familia de Alejandro, debieron sorprenderse ante la ira de mi padre, quien normalmente solo muestra su lado gentil y tranquilo. Lo sentimos. Realmente lo sentimos. La familia de Alejandro se disculpó desesperadamente. Las severas palabras de mi padre los habían callado de inmediato. Mientras eran escoltados hacia afuera por seguridad, mi padre gritó con voz fuerte, «No vuelvan a venir aquí nunca más y nunca vuelvan a hacer algo como esto». No lo permitiré. ¿Entienden? Al escuchar esto, no pude evitar llorar. Sentí un profundo sentido de gratitud porque mi padre se hubiera enojado tanto por mi bien. Más tarde, a través del asesor legal de la empresa, decidí solicitar daños y perjuicios a la familia de Alejandro. Busqué compensación por el divorcio debido a la infidelidad de Alejandro, por sus persistentes intentos de reconciliación después del divorcio y por el disturbio en mi lugar de trabajo. El monto total fue de 1 millón de pesos mexicanos y finalmente recibí el pago de ellos.
También les hice firmar un acuerdo por escrito prometiendo no volver a presentarse ante mí nunca más. La situación de los asuntos de la familia de Alejandro decayó rápidamente a partir de entonces. Perseguidos por el dinero que me debían y las deudas existentes de Alejandro, terminaron vendiendo su casa y mudándose lejos. En el pueblo, se corrió la voz de que Alejandro había cometido adulterio, se había divorciado de su esposa y, tras ser abandonado por su amante, intentó reconciliarse. Ante tal vergüenza, ya no pudieron quedarse en este pueblo. Aunque sentí un poco de simpatía por ellos, también sabía que todo era consecuencia de sus acciones, por lo que era claramente merecido. La familia de Alejandro nunca volvió a aparecer ante mí. Finalmente, pude reanudar mis días pacíficos. Sin embargo, mi padre también tuvo palabras duras para mí con respecto a lo que había sucedido. Me culpó por no reconocer antes del matrimonio que Alejandro era una persona que cometería adulterio y acumularía deudas. Ciertamente, aunque Alejandro tuvo la culpa, mi falta de perspicacia también fue en parte culpable. Incapaz de discutir con mi padre, me sentí decepcionada y desilusionada con el matrimonio. Sentí que necesitaba darle un descanso a mi corazón. Sin embargo, aproximadamente un año después, decidí casarme con mi colega, Mateo. Mateo era sincero y serio en su trabajo, alguien en quien todos confiaban. Inicialmente me atrajo su personalidad, pero a medida que empezamos a salir, también me sentí atraída por su estilo de vida. Su vida era sorprendentemente simple. Nunca se permitía artículos de marca y usaba las cosas cotidianas durante mucho tiempo, pero gastaba dinero generosamente y me consentía en nuestras citas. Su comportamiento era muy similar al de mi padre. Mi padre, que normalmente ahorra dinero, derrochaba en viajes familiares, brindándonos alegría. Amaba y respetaba profundamente a mi padre. Al darme cuenta de que las acciones de Mateo eran similares a las de mi padre, sentí que podría ser feliz con él en el futuro. Por lo tanto, decidí casarme con Mateo. Me preocupaba que mi padre me regañara por volverme a casar antes de un año de mi divorcio, pero su reacción fue sorprendentemente positiva, probablemente porque había oído hablar de la reputación de Mateo en el trabajo y conocía su carácter. No se decía nada malo de Mateo. Y desde la perspectiva de mi padre como presidente de la empresa, Mateo parecía estar desempeñándose excepcionalmente bien. Me siento seguro de que Mateo te cuidará bien, Lorena, me dijo mi padre felizmente. Mateo y yo estábamos felizmente casados. No mucho después de nuestro matrimonio, descubrimos que estaba esperando un hijo. La persona más feliz al escuchar esta noticia fue, sin duda, mi padre. Me alegró mucho ver a mi padre feliz. Reflexionando sobre mi tiempo con Alejandro, donde no tuvimos hijos incluso después de 3 años de matrimonio, parecía un golpe de suerte. Mateo y yo planeamos hacernos cargo de la empresa en el futuro. Actualmente estamos aprendiendo los conceptos básicos de la gestión de manos de mi padre. Aunque hay muchos desafíos, aceptamos que son nuestra responsabilidad como sucesores y estamos trabajando duro juntos. Creemos que necesitaremos aún más esfuerzo por el bien de nuestro futuro hijo. A pesar de todo lo que ha pasado, ahora soy muy feliz. Junto con mi familia, tenemos la intención de apoyar firmemente a esta empresa en el futuro.